Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, ya la cuenta regresiva final Exacto, estamos ahí. del Hoy último sábado en Portugal. sí, estamos grabando esto el día 23 de agosto, Uh, así que nada, el próximo sábado ya estaremos rumbo a Madrid, que es la última etapa previa. la última parada. Vamos a grabarlo, ¿no? Sí, Vamos a sí, ver un si poquito. hacemos un video de todo lo que es el viaje hasta llegar a Asunción. Y bueno, y ahí seguiremos luego mandando más cosas. Pero bueno, en la etapa final. Y hacemos este video también hoy a pedido muy especial. Muchas personas, muchos de nuestros seguidores, nos han pedido información sobre el tema de alquileres, cómo funciona, cómo se hace, los precios, las zonas más o menos. Eh, Vuelvo a repetir, vamos a hablar de Encarnación porque es donde vamos nosotros. Tenemos una vaga idea de lo que sería los alquileres en Asunción también, Claro. pero no tan profundizado como lo tenemos en Encarnación, que es donde vamos a ir a vivir. Y donde hemos investigado. Hay que darse cuenta de que, bueno, Asunción es la capital, evidentemente es un sitio mucho más grande, el mercado inmobiliario es más amplio, también hay muchísimas más zonas y las opciones son mucho más amplias también. Y después, como en todo alquiler que uno busca, primero tenemos que contar que desconocemos el lugar, aunque Óscar haya vivido ahí hace, 35 años. hoy se lo permite yo que lo diga, pero es hace mucho tiempo. No dan cuentas, ¿eh? Exactamente, ha cambiado mucho, pero aparte de ello, también siempre hay que tener en cuenta el estilo de vida que uno va a desarrollar allí, porque no es lo mismo una familia con niños o una familia con adolescentes que un matrimonio jubilado, que una persona sola, que un nómada digital que va solo o que va en pareja. Todo eso evidentemente influye en lo que uno busca y en lo que tiene que encontrar, y evidentemente eso tiene que influir en qué tipo de vivienda debe de localizar. Dicho esto, como ha comentado Óscar, nosotros nos hemos focalizado en donde íbamos a vivir, que es Encarnación. Y ahí es donde iniciamos una exhaustiva, y repito, exhaustiva búsqueda de vivienda, porque, bueno, la información es muchísima. Mucha. Y no Vamos siempre a... puede ser que sea exacta o buena o No, demás. pero vamos a dar muchas, así que quédense en el video porque les vamos a decir precios, zonas más o menos, y la forma de alquilar, cuáles son las exigencias de los dueños o de las inmobiliarias a la hora de alquilarte. Yo empezaría un poquito por el tema de las zonas, ¿no? Como para después diferenciar los alquileres. Sí, bueno, a ver, la información, como en todas partes, aunque hay que ver que tanto Paraguay como sus ciudades principales es de los sitios más seguros, siempre hay zonas que puedan ser más conflictivas que otras. Evidentemente, desde el punto de vista de los propios paraguayos, pues para ellos su nivel de criminalidad a lo mejor es muy alto comparado con otros sitios, pero después comparado con otros países de Sudamérica pues no lo es tanto, y evidentemente pues todo tiene que investigarse. Pero aún así es un sitio de mucha tranquilidad y mucha calma. Evidentemente también hay ciertos barrios que, bueno, creo que como hay bastante información también podremos poner en la descripción. Sí. Hay 2 o 3 zonas principales que se rigen. Yo diría que el punto original es desde la Costanera, la zona que está cerca a la Costanera. Y desde ahí, si nos ponemos imaginariamente desde la zona de la Costanera y vamos haciendo como pequeños círculos o pequeñas líneas imaginarias, pues de ahí hacia adentro, hacia lo que sería ampliando Encarnación, pues evidentemente hay más barrios, bajan precios y evidentemente todo eso lo afecta. Pero claro, serían como las zonas principales porque es donde, bueno, sí, hay el movimiento. Centro, digamos que zona centro sería, y otra vez volvemos a lo mismo, dependiendo lo que quieras. Exacto. Por ejemplo, si te gusta vivir en una casa, zona centro no.
porque zona centro son prácticamente apartamentos, ¿no? Son departamentos. Hay alguna casa que otra, pero son un poquito antiguas. Zona centro, para que te ubiques, tienes que contar desde un monoambiente hasta a lo mejor 3 dormitorios. En zona centro, si te gusta vivir cerquita del centro comercial, cerquita de todos los supermercados, que hay muchos, hay 3 supermercados muy grandes, muy importantes, muchísimos comercios a pie de calle, mucha electrónica, mucho de todo. Es muy comercial Encarnación, ¿por qué? Sí. Porque tiene afluencia de la ciudad de Posadas, que está cruzando el puente hacia el lado argentino, con lo cual, como hay una diferencia muy grande de precios entre Exacto. Argentina y Paraguay, vienen todos los días cantidad de gente de Argentina a comprar a Paraguay y se vuelven. Como es una ciudad fronteriza, la demanda de productos de electrónica, por ejemplo, es enorme. Entonces, si quieres vivir en el centro, a lo mejor, bueno, en el centro, calcúlale que voy a hablar en dólares, porque si te Sí, lo digo mejor. en guaraníes, Claro, se te va a complicar. Parecen además unas cantidades extraordinarias, porque hablamos de millones de guaraníes, que no es tanto, pero no, sí. no, o sea, es un montón de billetes así y en realidad no es tanto. No, ellos no han cambiado la moneda, entonces llevan 7 años sin inflación, pero claro, al no cambiar la moneda desde prácticamente no sé cuándo, no tengo el dato, pero 1 millón de guaraníes, por ejemplo, es nada prácticamente, y son un montón de billetes, porque si no me equivoco, el billete más grande es de 100 guaraníes. Perdón, de 1000 guaraníes. De 1000 guaraníes. Entonces, claro, hay que llevar una cantidad de billetes. Entonces, vamos a hablar en dólares. Un monoambiente en el centro va desde los $200 hasta a lo mejor 1000, porque hay, o incluso más. o más, porque hay apartamentos de lujo, de primera calidad, donde tienen seguridad 24 horas, donde tienen piscina, donde tienen coworking, o sea, una zona común con barbacoa, hay algunos con piscina infinity. Entonces, no mucho más. Yo creo que no mucho más de $1000, por ahí andaría, pero dependiendo, como decía Mónica, de la necesidad que tengas. Si eres una persona que estás acostumbrada a vivir una vida, digamos, un poquito high class, tienes que empezar a ver de $500 en adelante. Ahora, si eres una persona clase media, donde puedes vivir en un apartamento, como podrías vivir a lo mejor en un pueblo de España, no en Madrid, en un pueblo de España, ahí sí puedes contar de entre 200 y 350, $400, un muy buen apartamento, sí, en el centro, ¿verdad? En el centro. Pero hay otras zonas, por ejemplo, si te gustaría una casa, hay un barrio que se llama San Pedro. Sí, en la zona, y bueno, por ejemplo, a ver, hay muchas zonas. Hay que explicar que hay barrios que son muy grandes, que dentro del propio barrio hay como diferentes calles y demás. Entonces, dentro de esas zonas, pues hay zonas como más modernizadas. Hay muchas que tienen además planes de modernización, planes reales, que incluso desde la primera vez que nosotros pedimos información hasta la fecha en la que nosotros vamos a llegar, se han llevado a cabo mejoras en la vía y demás. Entonces, eso también tiene que tenerse en cuenta. Entonces, hay barrios que uno debe de ver si quiere vivir en eso. Hay gente que no le gusta los apartamentos, hay gente que, como en nuestro caso, tiene una mascota y le apetece más tener un sitio que sea una casa por poder tener un espacio, o porque a uno le apetezca tener un espacio externo donde puede tener una parrilla. Evidentemente, que sea algún argentino, ustedes me dirán, porque el mate lo podemos poner en cualquier lado. Sin parrilla, no, como que no. No somos personas. Pero eso también tiene que verse. Entonces, la posibilidad de tener la casa al precio de lo que se pagaría un apartamento en otra zona, uno se tiene que alejar.
del centro, porque si no, no sería posible. Tampoco tanto, estamos hablando a lo mejor de 10 minutos, Sí, no mucho, 15 minutos. Tampoco exagerado, No, porque no, porque tampoco hay tantas distancias. es que no es grande Encarnación. Otra cosa importante, perdón la acotación, es que los terrenos son grandes. Tienen 12 de frente por 30 de fondo. Todos son iguales. Son todos iguales. Sí, es como una medida estándar, parece una medida estándar. Sí, 12 de frente, 30 de fondo. Son muy grandes, con lo cual la casa ocupa un espacio dentro del terreno y luego tienes para poner una piscina, para poner un cenador, un quincho, como lo llamen, con parrilla o lo que sea, ¿no? Un huerto, si se te ocurre, o no lo sé. Son grandes, ¿no? Y entonces, ¿en qué precios andaríamos ahí? Ahí ya, por ejemplo, San Pedro. Ahí donde, que es más o menos donde nosotros nos hemos movido, ya hemos llegado a 190. 190 dólares. 180, 190, bueno, lo que sería equivalente a 180 euros, una cosa así, 190 dólares, más o menos. Unos 190 dólares, que sería un poquito menos en euros. Una casa, ojo. Sí, una casa completa. Completa, una casa completa. Con garaje, claro. Con 2 habitaciones, con aire acondicionado y demás. Con portón. Claro, importante hay que decir, porque el tema de las zonas es como muy amplio y ahí más adelante dedicaremos más información a todo esto. Esto es un poco porque nosotros tenemos esto muy fresco y vamos a llegar. Pero luego lo haremos in situ, ¿eh? Claro. Luego vamos a visitar los barrios y vamos a hacer un video especial en cada barrio. Porque hay varios barrios y son muy bonitos Pero todos. Es importante tener en cuenta varios factores, que estos sí que creo que hoy los queríamos dejar claros por cosas importantes de los alquileres. 1. Nosotros estamos muy acostumbrados a que aquí se alquilen, aquí siempre hablo de aquí, siempre hablo desde España, ¿no? Pero bueno. Ahora estamos en Portugal. Ahora estamos en Portugal, perdón. Que se alquile amueblado. Claro. Para que mucha gente que viene por trabajo, a lo mejor está un año, está no sé qué, está por un tiempo muy poquito y demás, no tiene que estar buscando. Allí hay muchísimo alquiler sin amueblar. Muchísimo es muchísimo. El volumen, el porcentaje, yo diría que de los que hemos localizado amueblados frente a no amueblados, puede ser un 90-10. Sí, yo calculo que solo un 10% están amueblados y están amueblados de aquella manera también. No vas a creer que es como en Europa. No. Entonces, hay que tener en cuenta y no nos tiene que sorprender y debemos ir mentalizados de que en muchos casos uno va a tener que amueblar. Claro. Esto lo digo a la hora de tener que hacer números, porque eso también son números. Cuando uno va, puede buscar la opción de tener algo amueblado, que yo considero que está bien, para poder tener, para después buscar. Una ventaja que sí se tiene es que allí los alquileres no nos atan. Me refiero a que el alquiler puede ser de muy corto plazo. Y esto es una ventaja porque uno llega y uno se instala y cuando uno ya conoce los lugares se puede mover. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que uno puede estar 6 meses, puede estar un año, y después decir, vale, esta zona es la que me gusta, y a esta zona me quiero trasladar. Aunque el contrato fuese por un año, te puedes ir cuando te da la gana, porque hay una cosa importante. Sí, que en la mayoría de los casos, casi todos, la fianza no se devuelve. No se devuelve. Los pagos a realizar normalmente son el de la fianza y el del mes. La fianza, en la mayoría de los casos, no se devuelve. No. Otra cosa que seguramente va a sorprender a mucha gente, pero es así. Tiene que negociarse. Hay casos en los que se puede llegar a negociar. Es muy raro. Pero son los menos. Es muy raro. Entonces, en la mayoría hay que contar que eso es a fondo perdido. Y en caso además de que intervenga un agente o una inmobiliaria, un agente independiente quiero decir, o una inmobiliaria, también habría que pagar otro mes que sería el del agente. En algún caso, los menos, a veces las inmobiliarias cobran el 50% de ese mes. Pero bueno, todo eso normalmente suele venir reflejado. A la hora de hacer ese contrato, es muy importante indicar y verlo si esa fianza se devuelve o no, cuáles son los importes que uno está pagando en ese primer pago y después con qué antelación uno puede avisar o no.
Yo en esto, y perdón, pero esto es de formación profesional mía, si no se pone en el contrato, por favor pidan que se lo pongan. Porque bueno, creo que las cosas por escrito mejor están. No por nada, pero debería de ir y debe de constar que uno tiene tantos días para avisar con antelación y decir, me voy. Entonces, se acuerdan 15 días, se acuerdan 30 días, lo que sea. Porque ya digo, el contrato se suele hacer por un año, 6 meses, pero que también haya esa posibilidad, porque es muy a menudo que una vez que uno está allí, decida irse a otra zona o encuentre un trabajo o claro, su proyecto sale en marcha y sí, resulta que hay otra zona en la que está o te gustó más otro lugar. Claro, es igual. Y además, como no es tanto el dinero, porque realmente los alquileres son baratos, igual hasta te da igual perderlo Y poder y irte... mudarte a otra parte, ¿no? Claro, sí, Otra cosa importante es, allí no existe la ocupación, ahí no hay ocupas, ahí el alquiler no te van a pedir garantía, no piden garantes. ¿Por qué? Porque si no pagás, el dueño viene, te mete una patada en el trasero y fuera de la casa. Sí. Así de claro. Queda Con lo cual, sí. eso está fantástico porque si sos una persona honesta y no tenés problema a la hora de pagar el alquiler, nunca vas a tener problema. Ahora, en cuanto dejes de pagar, ahí no existe la ocupación. Ahí te sacan de patitas a la calle y te sacan. Entonces, esa es una de las cosas muy buenas que tiene, porque no vas a tener el problema de estar buscando un aval, una garantía para que para que el dueño se asegure que si no le paga la garantía. Eso ahí no existe. O pagás, no hay más. Entonces, esa parte es importante también, ¿no? Sí, también más que nada, como alguna gente que nos ha ido comentando, que también, al igual que nosotros haremos en su momento, si se va a invertir en algún tipo de propiedad y después se quiere alquilar, bueno, contar con esa seguridad, ¿no? De que uno, perdón, es que tenemos aquí al tigre de Bengala, que está por aquí detrás jugando, tener la seguridad de que uno sí que va a estar protegido legalmente a la hora de que nadie le vaya a ocupar la casa. Entonces, eso es súper importante. Es muy, muy importante. El tema de los muebles, perdón, ahora voy a hacer un pequeño inciso. Sí que hay veces que sí que ofrecen la posibilidad, creo que normalmente ha sido en el caso que esté gestionado por alguna inmobiliaria, de que te ofrezcan amueblártelo. Y entonces te suben el precio del alquiler. ¿Vale? Sí, pero existe esa posibilidad. Pero bueno, también existe, que llegado el caso, pues puede ser una posibilidad interesante. Claro. Más que nada, yo lo digo porque, bueno, una vez que uno está dentro de esa dinámica, si uno tiene muebles, bueno, pues ya se va trasladando. Pero uno recién llegado, como es nuestro caso, que yo, por ejemplo, por eso quise buscar algo amueblado, era cómo llegamos allí con 200 maletas, que vuelvo a insistir en lo de las maletas, pero ya verán que llegamos 200 maletas, el perro, el cansancio, todo, y aún encima me tengo que ir a buscar muebles. No. No es que no sea factible, evidentemente. Sí, se puede hacer. Pero bueno, fue mucho más fácil pagar a lo mejor un poquitito más, porque tampoco era tanta la diferencia, y ya tener una casa, porque hemos alquilado una casa amueblada. Claro. Otra de las cosas importantes es que los gastos son bajísimos, sí. Muy bajos. A lo mejor estamos hablando de $10 de luz o 15 al mes. El agua es menos y la mayoría de las casas tienen agua propia. O se incluye en el alquiler. O se incluye en el alquiler. En muchísimos casos. A veces el internet, en este caso en el nuestro no, vamos a tener que buscar un alquiler, pero en muchos casos también se incluye el internet. Las formas de buscar, muchísimas. Nosotros lo encontramos a través de Marketplace de Facebook. Fue la mejor, porque hemos buscado en otras plataformas, en plataformas locales, de páginas locales, y no nos resultó tan bien como el Marketplace de Facebook. Ahí encontramos, pudimos elegir, porque nos han ofrecido cantidad de casas. Y en el caso, y nosotros nos han ofrecido, aunque nos costó un poquito, porque Encarnación, que está ahora ahí viviendo un momento álgido, además, justo... Claro, han inaugurado el hospital nuevo ahora. No, pero aparte el aeropuerto. Por eventos.
Los eventos. Parece el delegado turístico de Encarnación. No, yo me voy a otras cosas. Justo ahora, en finales de agosto, se va a celebrar 2 eventos importantes. Uno de los eventos más importantes que tiene Encarnación es su carnaval, que normalmente se celebra en lo que es el verano, allí que es en febrero. Pero por primera vez se va a celebrar el carnaval de invierno. Y es la primera edición. Y este se va a celebrar en la semana próxima. Ese uno. Y después se va a celebrar unas sesiones del Mundial de Rallys. Todo esto junto ha llevado a que hubiera muchísima demanda durante todos esos días de viviendas. Y hacía difícil encontrar algo, claro. Entonces, normalmente todavía incluso podría haber hasta más opciones. O sea, ha sido un trabajo arduo, pero aún así hemos tenido la posibilidad de encontrar lo que nosotros buscábamos. Porque ya digo que cada uno busca lo que busca, las características que nosotros buscamos. Que vaya a ser o no la casa donde vayamos a estar más tiempo, eso ya no lo sabemos, pero por lo menos que va a ser el hogar donde nos podamos por lo menos para llegar, instalarnos y luego ver a ver si nos quedamos ahí o no nos quedamos ahí. Otra cosa importante, creo que se me estaba escapando, quería recalcarla, la dije así medio sobre lo que estaba diciendo Moni, es que se ha inaugurado el nuevo hospital de Encarnación, el hospital público. Ese hospital es uno de los mejores de Sudamérica, con tecnología de punta. Es un hospital recién nuevo, recién estrenado, donde vas a tener absolutamente todas las especialidades y no tendrás que trasladarte a ningún otro lado desde Encarnación. Y esa cosa es muy importante. Luego tenés escuelas primarias, secundarias y universidad, que también es muy importante. Destacando la Universidad de Medicina. De ahí que el hospital esté vinculado directamente a la Universidad de Medicina. Claro. Evidentemente las opciones, una de las que nos hablaban es tener sanidad privada. La sanidad privada, el acceso a sanidad privada no es costoso, con lo cual es un complemento, pero es de celebrar que se haya inaugurado un centro en el cual a nivel público se pueda tener todo lo necesario y todo lo último en tecnología para que la gente de allí pueda ser asistida como debe, ya que mucha gente que nos escribía y que yo he contactado en otros grupos, pues evidentemente pues van con dolencias y yo lo entiendo perfectamente por mí misma. Porque bueno, tengo un tema de salud por el cual pues es una de las preocupaciones que yo llevo. Una de las principales es la mental, por eso se casó conmigo. Exactamente, que esa no tiene remedio ni en el hospital de Encarnación ni en ningún sitio. Pobre. Pero partiendo de esa, evidentemente es un factor muy importante que yo entiendo a todos los que nos están viendo que puedan tener ese pensamiento. Entonces, eso que sepan que también es algo importante. Y también desde el aeropuerto de Encarnación, que se están empezando a mover muchos vuelos. El que ahora va a destacar más... También lo han inaugurado ahora, hace nada, un aeropuerto internacional. El vuelo que va directamente desde Encarnación a Buenos Aires, que es un paso grandísimo, porque evidentemente, dada la conexión que hay con Argentina, el poder ya tener un vuelo directo va a ampliar mucho en todos los sentidos, en tener posibilidades económicas, en tener posibilidades turísticas para ambos. Y bueno, y que seguro va a abrir la puerta a que se abran más destinos, que no se tenga que ir a Asunción. Todo eso poco a poco va ayudando. De hecho, pero bueno, más que nada, con vistas a los alquileres y demás, pues eso también. Sí, de hecho, claro. De hecho, ya hemos notado que desde que se inauguró el hospital y se inauguró el aeropuerto internacional, que está haciendo vuelos, además de Buenos Aires, a Brasil, Uruguay, no sé si habrá otros destinos, los precios de los alquileres se han incrementado un poco y el valor de la vivienda un poco también, con lo cual Encarnación está siendo un lugar que hay que aprovecharlo ahora.
Sí, pues, ahora. Está porque- teniendo ahí un crecimiento importante. Tal cual. Que bueno, esperemos que sea un crecimiento como debe de ser, porque es lo que el país necesita, ¿no? El país, yo siempre lo digo y lo insisto, que vayamos todos con mentalidad de ser parte del crecimiento Ujú. y no de ser solo un grupito y apartados y ya está, porque eso es lo bonito, porque creo que es lo bonito de esta oportunidad, de que todos los que nos vayamos para allí veamos el crecimiento y digamos en un tiempo, ¿os acordáis cuando hablábamos hace 5 años de esto y esto y esto? Y que avanza y que esa gente tan divina que nos sigue mandando mensajes y que nos recibe con los brazos abiertos, ahora virtualmente y seguro que después físicamente, pues evidentemente les paguemos con esa moneda de cariño, de lealtad y de todo. Reciprocidad, ¿no? Exactamente, Reciprocidad. totalmente Claro. a ellos. Así que bueno, chicos, nos va a quedar el último luego, el último en Europa, que va a ser el día sábado. Sí, Vamos a grabar toda la mudanza, las partes del viaje desde acá a Madrid, la despedida que nos harán nuestros amigos ahí en Madrid, exacto. el embarque y el desembarque De Normandía. Ah, en no, Normandía no. en Asunción. En Asunción. Así que, por favor, suscribirse al canal, compartirlo con mucha gente que a lo mejor está esperando una gran oportunidad y esto le puede servir. No se olviden de darle like y a la campanita para que cuando subamos algo se entere, porque a veces podemos sorprenderlos con algo que realmente apareció y sabemos que puede ser interesante y lo subimos. Así que también activen la campanita. Les mandamos un beso enorme, un cariño inmenso, suscribirse, compartirlo y nos vemos el sábado rumbo a Madrid. Madrid A Madrid, a la capital de España. y de Madrid, Paraguay. Gracias Chao. por estar ahí. Chao.